saludándole en el amor del Señor, deseando rica y abundante bendiciones del cielo hacia sus vidas. Ha llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. Hoy vamos a reiniciar una sección de mucha bendición que se titula Estudiando un libro en tres partes. Estudiando un libro en tres partes. Obviamente un libro dentro de los 66 libros del canon bíblico. Yo quiero que vayamos a un libro que a veces resulta bastante enigmático. Es un libro del Nuevo Testamento, cuya riqueza de doctrina y práctica solo está a la par de la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Y me estoy refiriendo a la epístola a los hebreos. Hoy vamos a comenzar a estudiar esta epístola maravillosa. Lo vamos a hacer en tres partes, dado que todo su contenido podemos seccionarlo para estudiarlo precisamente en tres partes muy bien definidas. Entonces, el tema de nuestra sección, estudiando un libro en tres partes, se titula Descubriendo la riqueza de Hebreos. Descubriendo la riqueza de Hebreos. Pero en el devocional de hoy vamos a estudiar su primera parte, la cual versa de la siguiente manera: Cristo es superior. Cristo es superior. Ese es el título del devocional con el que abrimos el día de hoy esta sección maravillosa que había estado en pausa por un tiempo, pero que de cada tanto, un martes al mes, se reactivará. En algún martes del próximo mes, probablemente igual va a ser el último martes, yo creo que así lo vamos a dejar para el último martes de cada mes, vamos a comenzar con este tipo de estudio. Ya no solamente vamos a hacer meditaciones en devocionales de tipo temático, de temas bíblicos, sino que de estudios de libros y tratar de resumirlo en tres partes. Bueno, si hay libros que da para toda una serie de una semana, lo vamos a hacer. Pero hoy comenzamos descubriendo la riqueza de Hebreos. Cristo es superior y podemos decir a todo. Bien, acompáñenme a la epístola a los Hebreos, por favor. Epístola a los Hebreos. Y vamos a leer capítulo 1, versículos 1 al 3. Capítulo 1, versículos 1 al 3. Busque, voy a dar contexto a esta epístola. Primero, es una carta o epístola bastante diferente a las demás, porque empieza casi como un sermón, pero sí termina como epístola, porque no tiene una salutación, no tiene un prólogo, una introducción como las demás cartas, pero sí al final hay despedida en donde se enfoca ese sentido también de carta. Es de autor desconocido, de fecha también difícil de comprobar. Lo que sí se sabe es que tiene que haber sido escrita antes del año 70 de nuestra era, producto de la destrucción de Jerusalén. La mayoría de todo lo que fue el canon nuevo testamentario se escribió antes de ese evento. Los receptores solamente se indica que es a los hebreos, aunque nunca en la carta se especifica más allá. Pero ya nos da la idea del propósito. El escritor inspirado, que puede haber sido Pablo, Apolos, Lucas, Priscila, Aquila, y hay varios más posibles candidatos, que incluso algunos postulan que puede haber sido hasta Timoteo, escribe a una comunidad cristiana de corte hebreo. Eran hebreos que se habían vuelto cristianos, hebreos cristianizados, que se estaban volviendo atrás y estaban retornando a las prácticas del judaísmo. Ese es el enfoque.
Además, el libro presenta 5 grandes exhortaciones que las vamos a ver. ¿Ya? Bien, ¿encontró entonces la epístola a los Hebreos? Está después de las cartas de Pablo, vale decir, después de Filemón, y obviamente está justo antes de la carta a Santiago, o la carta más bien dicho de Santiago. Bien, Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 3, voy a leer en el poderoso nombre del Señor Jesucristo la palabra de nuestro Dios, que a la letra dice de la siguiente manera: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y agreguemos el versículo 4. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Amén. No quería anticipar el versículo 4 porque va a ser clave para comenzar a descubrir la riqueza del texto, pero lo leí también dentro de esta lectura del texto base para ya dar pie a esta idea de Cristo superior. Cristo es superior a todo. Podríamos decir, Cristo es igual supremo. Cristo es igual preeminente. Cristo es igual inigualable. Cristo es igual incomparable. Cuando digo que es preeminente, significa que tiene el primer lugar en todo. Cuando digo que es supremo, me refiero a que no hay ninguno mayor que Él. Eso es ser superior. Fíjese que este escritor incógnito, desconocido, comienza rápidamente posicionando al Señor Jesucristo primero como la revelación final, declarando que en el tiempo antiguo, de muchas formas, de muchas maneras, el Padre, Dios, habló a los padres por medio de los profetas. No se olvide, repito, los receptores aparentemente eran cristianos hebraicos, eran hebreos, o si gusta, judíos, que se habían hecho cristianos, que habían sido alcanzados a la gracia de salvación, siendo partes componentes de la iglesia de Cristo. Por eso le digo que el tema de la toma de Jerusalén por medio de Tito en el año 70 fue crucial, porque a partir de ahí la iglesia se segregó y potencialmente hasta el día de hoy la iglesia la componen en su mayor parte gentiles, es decir, gentes que no somos judías principalmente, ni por sangre, ni por etnia, ni por nacionalidad. Pero en un principio la iglesia comenzó en el elemento judío, y es aquí a donde apunta la carta. Por eso le habla de a los padres. ¿Cuáles padres? La gente preeminente del tiempo antiguo, la gente connotada del tiempo antiguo. Así Dios trabajó con Abraham, que es el padre nacional de Israel. Así trabajó con Moisés, que es el representativo de la ley y del mediador del antiguo pacto. Y así también Dios levanta una sucesión de profetas de oficio y profetas escritores, por medio de los cuales no solo trajo la revelación que después queda escrita, sino que interactuó con su pueblo usando estos mecanismos. Es por eso que comienza este escritor inspirado a presentar inmediatamente. Aquí no hay introducción, aquí no hay, no hay una pausa, no hay un paréntesis, aquí va directo al grano. Es como el buen dermatólogo, fue directo al grano, inmediatamente.
Y la idea de él era comenzar inmediatamente a posicionar a Cristo como el preeminente, el superior a todo, el incomparable, aquel que es supremo y no hay nadie más que él. Y comienza en una secuencia a demostrar por qué él considera a Cristo como superior a todo y a todos. Y les dice, versículo 2, en estos postreros días, entiéndase por favor que los postreros días, en un marco bíblico, comenzaron con el surgimiento de la iglesia. No piense que nosotros estamos en los postreros tiempos, nosotros estamos en los segundos finales de la historia. Realmente los postreros días, si somos más técnicos incluso, comienza con la predicación de Juan el Bautista, que anunciaba la llegada del reino de Dios a la tierra, en la persona del Señor Jesucristo. Y ahora a través de la iglesia se ha instaurado el reino de manera espiritual. Y la iglesia anuncia la pronta venida del rey para establecerlo materialmente. Porque por ahora todo el mundo y el sistema está bajo el gobierno del maligno. Eso es un tema fuera de discusión. Entonces, él habla que en los postreros días, es decir, con el surgimiento también de la iglesia, ahora Dios ha hablado de una manera diferente. Dice que ha hablado ahora por el Hijo, no cualquier hijo, por el unigénito Hijo de Dios, como lo presenta Juan en su Evangelio en el 3:16. El monogenes, el Hijo por naturaleza, aquel que proviene desde el mismo corazón de Dios, San Juan 1:18, aquel que es el tabernáculo de Dios entre los hombres, San Juan 1:14, aquel que siempre ha sido parte integral y de la misma sustancia de Dios, como el Verbo que vino en carne, San Juan 1:1. De este comienza a hablar este escritor inspirado. Y nos dice que no solo es hijo natural, a diferencia de nosotros que somos hijos adoptivos, sino que a quien constituyó heredero de todo. Y Pablo en Colosenses, el apóstol Pablo en Colosenses 1:15 en adelante, justifica precisamente esto. Que sea heredero de todo significa que él al mismo tiempo es co-creador. La Trinidad actuando en pleno en la creación, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ahora la Trinidad actuando en plena acción para salvación al ser humano. Donde el Padre es quien planifica el planteamiento de salvación para el hombre. Cristo, a través de su propia obra, desarrolla este plan y el Espíritu Santo lo revela a través del escrito y también en el testimonio del corazón. Tenemos un Padre planificador, un Hijo ejecutor y un Espíritu revelador. Tenemos un Padre que nos amó y entregó a su Hijo. Tenemos a un Hijo que por amor se entrega a la muerte, por amor de nosotros. Y tenemos un Espíritu Santo que una vez hecha la obra de salvación, habita en nuestros corazones por amor para llevarnos en el camino seguro a vida eterna. Esa es la secuencia. Entonces, que sea heredero Cristo significa que Él naturalmente es parte integral con Dios. Y ahora dice, ¿y por quién asimismo hizo el universo? ¿Cómo hizo el universo nuestro Dios? Por el poder de la palabra. Es cosa que usted dé un repaso breve a Génesis capítulo 1. Todo fue hecho por el poder de la palabra, excepto, mucha atención, la creación humana. Porque ahí nuestro Dios actuó de una manera diferente. Como siempre digo, metafórica o figuradamente, ahí Dios se tuvo que embarrar sus manitos, y a la mujer de la costilla del hombre. Entonces, en la riqueza del texto de Hebreos, descubriendo esta riqueza, ya encontramos que el escritor inspirado posiciona al Señor Jesucristo como el tope máximo de grandeza. No hay otro más grande que Él, ninguno, y no hay con quién compararlo, aunque comienza a poner
secuencialmente ángeles. Primero partamos, profetas, Moisés, Aarón, pero primero que todo los ángeles. Entonces, yo quiero que entendamos esto. Cómo nuestro Dios va a llevar adelante este plan de salvación y pone a su Hijo como el mayor de todos. Entonces, el escritor de Hebreos va a decir, miren, no es comparable con los ángeles. Digo los profetas incluso prácticamente en primer sentido porque aparecen primero en la lista, pero técnicamente los primeros en un sentido de comparación. Pero más que una comparación para ver quién es más grande, es simplemente para atestiguar que no hay ninguno que se le compare. Es un método que está usando el escritor para que los receptores del escrito entiendan que no pueden basar su fe en otro que no sea el Señor Jesús, porque uno de los grandes énfasis de esta extraordinaria carta es el sentido de la fe, como también un principio superior. Ahora, el tema central obviamente es la superioridad de Cristo. Entonces, en esta idea casi de un comparativo, pero creo que la palabra es grande y al mismo tiempo corta, más que ser un comparativo como tal, pone los elementos a los cuales se estaban volviendo los receptores y dice Cristo es mucho superior a todos estos. Y el orden es este, por ejemplo, los ángeles, los profetas, después viene la idea, por ejemplo, de Moisés y Aarón. Cada uno significa algo. Los ángeles, si usted analiza, por extraordinarias criaturas maravillosas en perfección, estoy hablando en este caso de los santos ángeles de Dios, y por tener un acceso constante a Dios en los cielos, son extraordinarios. La Biblia dice varias cosas de ellos, en los Salmos, por ejemplo, en el libro de Job, que fueron creados antes que el hombre, y estamos claros que son una creación anterior al hombre, y en muchos aspectos superior al hombre. Está el caso notable de que un solo ángel destruyó 185,000. 185,000. Se imagina, hombres en un momento de acción donde es enviado por Dios para destruir. 185,000 enemigos destruidos en una noche. Así también muchas veces Dios, para disciplinar a su pueblo, hacía cosas similares. Los ángeles son ministros, servidores de Dios, pero tienen un punto en común con el ser humano. Ángel o ángelos en griego, malach o malech en hebreo, significa mensajero. Por eso, en el libro del Apocalipsis, se habla de que el ángel es consiervo con Juan. ¿Por qué? Porque Juan era un mensajero y el ángel igual. En ese sentido, hay una equivalencia. Pero en cuanto a fuerza, en cuanto a cercanía con Dios, en ese sentido del cielo mismo, la pureza y todo son superiores, excepto que ningún ángel porta la imagen y semejanza divina, solo el hombre. En ese sentido somos mucho superiores a ellos. Entonces, con la idea de cristianos de etnia judía, que se estaban volviendo a las prácticas del judaísmo, ahora el escritor comienza a decirles mucha atención. No hay ningún ángel que sea superior al Señor. Por el contrario, Cristo es superior a los ángeles. Y aunque Él vino en carne, igual los ángeles, reconociendo la divinidad en Cristo, se sujetaban a Él. Le servían, le adoraban continuamente, fueron parte en el nacimiento, le sostuvieron en el ministerio. Por ejemplo, el contexto de San Mateo 4 del 1 al 11, la triple tentación en el desierto. Después vino un ángel a reconfortarlo después de la tentación triple de Satanás y del largo periodo de abstinencia de alimento. También los vemos actuando previo a la cruz, cuando Cristo dice, yo podría pedir a mi Padre y enviaría 12 legiones de ángeles. Los vemos en muchas instancias del ministerio de Cristo, incluso, según el libro de los Hechos, capítulo 1, versículos 6 al 11, en la ascensión de Cristo, lo vemos subiendo en una nube de ángeles.
y también con ángeles retornará, aparte de la iglesia. Entonces, en la carne, nosotros somos menores a los ángeles. El hombre carnalmente es menor que los ángeles. Pero al igual que ellos tienen conexión y comunicación con Dios, nosotros también tenemos conexión y comunicación con Dios. Los paralelos similares son, los ángeles son seres creados con capacidad de razón, responsablemente en lo moral, en lo ético y en lo espiritual, y con la capacidad de tomar decisiones, el libre albedrío. Nosotros portamos las mismas características, pero la imagen y semejanza de Dios no está en los ángeles, está en el hombre. Por eso Satanás nos odia a muerte, porque él no posee lo que nosotros poseemos, ni tampoco él es Dios, porque es un ser creado. Por eso él está en un tema ambiguo, él está en una atmósfera ambigua, porque no es Dios, y jamás lo va a ser, ni tampoco es hombre, porque no porta nuestra imagen y semejanza divina. Por eso odia a Dios, porque no puede ser igual a Dios, y odia a los hombres, porque ahora él no tiene posibilidad de redención a diferencia nuestra. Entonces, aquí hay una cuestión tremenda. Es cierto que el Señor Jesucristo vino en debilidad humana, pero al mismo tiempo en perfección humana. Ya desde ese aspecto Cristo es superior a los ángeles. Bien, cierro aquí esta parte. Note por favor. Y por quien mismo hizo el universo. Ahora, versículo 3, el cual siendo el resplandor de su gloria, Él es el Dios expresado. San Mateo 17 nos muestra la transfiguración en el monte Tabor, y Pedro en sus cartas lo recuerda, lo reitera. Incluso oyeron la voz, que en una ocasión en el bautismo en agua, San Mateo 3, y en otra ocasión, San Mateo 17, la transfiguración del monte, se escuchó que este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Allá bautizándose, identificándose con los hombres, y en el monte Tabor, en la transfiguración, mostrándose como todo Dios. Ahí está la dualidad de la doble naturaleza de Cristo. Y note por favor, y la imagen misma de su sustancia. Aquí la palabra en griego es icon, imagen, ícono. Cristo no es la fotocopia de, Cristo es el reflejo exacto de. Por eso Él es uno con Dios. Pero el Dios bíblico verdadero, trino, consiste en que son de una misma sustancia, de misma naturaleza divina, con mismos atributos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero son personas diferenciables. En el caso del Hijo, es el reflejo exacto de Dios. Por eso en San Juan 14, cuando Felipe dice, bueno, muéstranos al Padre, Cristo le dice, tanto tiempo han estado conmigo, Felipe, y no han reconocido al Padre en mí. Quien me ve a mí, ve al Padre. Por eso no hay otro camino de salvación sino Cristo. Cristo el Señor. Y este es el énfasis, el asunto principal del escritor de Hebreos, donde en el 6.1 está el mensaje central. Avanza, no retrocedas, no te detengas, y si te detienes es solamente para recobrar fuerzas. Avanza hacia la meta, no vuelvas a las prácticas antiguas, no cedas pese a la presión. Pareciera que los aludidos en la carta, a quienes iba el mensaje, estaban cediendo a las presiones más que una persecución real. Parece que el ambiente era muy hostil, parece que las cosas le estaban jugando en contra, y eso estaba llevando a muchos de estos a volverse atrás. Es como decir, mire, no vale la pena seguir a Cristo porque no veo promesas cumplidas, porque veo que todo es lucha, que todo es problema, que la paso mal. Algunos llegan a decir, en el mundo estaba más tranquilo. Sí, puede ser que estuvieras más tranquilo, pero estabas muerto, podrido y directo al infierno. Ajá. Yo prefiero ahora estar en medio de tormentas, en medio de aflicciones. Yo ahora de verdad prefiero estar muchas veces desgarrado internamente, con las tripas de fuera, pero en Cristo. Porque Pablo dice en Romanos 8:18, bendito sea el nombre del Señor, que los padecimientos del tiempo presente
no serán comparables a la gloria futura que ha de manifestarse sobre los hijos de Dios. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Por eso dice: ¿y quién sustenta todas las cosas con la palabra de su poder? Colosenses 1:16 en adelante lo dice también. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Eso fue lo que vio Esteban cuando moría, en Hechos capítulo 7. Cristo, la imagen misma, resplandor de gloria del Padre, sustancia propia de Él, es lo que Pablo dice, Colosenses 2:9. En Él habitó la plenitud de la deidad. ¿Escuchó bien? La plenitud de Dios en Cristo. Eso no está en ningún ángel. Esa plenitud de la deidad no está en ningún profeta, ni Elías, ni ninguno de los profetas escritores, tampoco Eliseo, ni Juan el Bautista, que ha sido el hombre mayor nacido de mujer. Eso no estuvo en ninguno. Ni Moisés, que fue el mediador del primer pacto, del pacto antiguo. Ni Abraham, que es el padre de la fe, es el hombre de acción, obediente, a pesar de haber tenido grandes errores humanos. Ni tampoco Aarón, el sumo sacerdote, por medio del cual se establece el sacerdocio levítico, que de la tribu de Leví, que quedaban a expensas de la bendición y el apoyo del pueblo, dado que no recibieron herencias de tierra, fueron apartados, santificados para el ejercicio sacerdotal, en primera instancia en el tabernáculo y en el tiempo de los reyes hacia adelante, hasta Cristo en el templo. De los descendientes de Aarón salían los sumos sacerdotes por sucesión, pero ahora Cristo va a ser superior a todos. Bendito sea el nombre del Señor, porque está a la diestra de la majestad. Ahora está en el santuario, que primero fue el santuario de su propio cuerpo. Su cuerpo fue el templo excelente y absoluto, que fue entregado como ofrenda para salvación a todo aquel que en él cree. Y ahora dice que Cristo es superior a los ángeles. Cristo es superior a los ángeles. Note. Entonces, en orden bíblico, podemos decir esto. Desde el versículo 1 al 3 del capítulo 1, Cristo es superior a los profetas. Cristo es superior a los profetas. Porque Dios habló por medio de instrumentos en el tiempo antiguo. Ahora Dios, que vino en carne, habló directamente por la boca de su propio Hijo. Cuando Cristo hablaba, es Dios hablando. Y Él no decía: así dice el Señor, así establezco, así digo. Él nunca pasó por encima de la ley de su Padre. Él hizo reenfoques precisos, no porque la ley de su Padre fallara, sino para que los fariseos, saduceos y hombres de la palabra y la ley reenfocaran el sentido de la ley. La ley de Jehová tiene dos aspectos. Tiene un aspecto formal y un aspecto espiritual. Tiene forma y fondo. El fondo es lo espiritual. La ley siempre ha sido espiritual. El problema es que cambiaron el fondo por la forma, la parte cúltica, la parte ceremonial. Y ese fue el error de esta gente. Y Cristo, cuando dice: de cierto os digo, y Él dice: esta es la forma. Él habló como Dios mismo, porque realmente Él primero es la palabra encarnada, es el fin y cumplimiento de la ley, y le vino a dar el sentido correcto para justificar también. Entonces, desde el versículo 4 hasta el versículo 14, nosotros tenemos clarísimo que Cristo es superior a los ángeles. Cristo es superior a los ángeles. Después, Cristo es superior a Moisés.
desde el capítulo 3, versículo 1, hasta el capítulo 4, versículo 13. ¿En qué sentido Cristo es superior a, por ejemplo, los profetas? En persona y obra. ¿En qué sentido es superior a los ángeles? En persona y obra. Los ángeles son seres creados, Cristo es creador. Y ahora con Moisés, volvemos al mismo principio, en persona y obra. Moisés fue el mediador del pacto antiguo. Por medio de él Dios trajo la ley. Por medio de Cristo la cumple, la satisface y establece el nuevo pacto, la gracia. Entonces Cristo es el mediador del nuevo pacto. Uno del antiguo, Cristo del nuevo. Y este mediador del nuevo pacto es superior a Moisés, porque Moisés fue siervo fiel en la casa de Dios. Pero Cristo, viniendo como siervo, haciéndose hombre, despojándose a sí mismo, lo que plantea Pablo en Filipenses 2:6 al 11, termina siendo el Hijo por naturaleza. Y no es el siervo el heredero, es el Hijo. Por eso plantea acá que Él es el heredero absoluto. Entonces Cristo es superior en la persona misma, porque es deidad junto con ser hombre, y también en obra, en el ministerio. Moisés intercedió por los suyos. La figura del becerro de oro de Éxodo 32. Todo lo que conllevó, ya en Éxodo 33 también, cuando incluso Dios airado dice, barreré este pueblo, los raeré y te daré un pueblo mejor. Y Moisés dice, no hagas tal cosa para que tu nombre no sea blasfemado. Y no es que Dios se arrepienta, sino que Dios muchas veces pone a prueba a sus siervos para que los siervos sepan de qué calibre están hechos, no que Dios no conozca. Pero Cristo hizo algo superior. Cristo no solo intercedió por un pueblo, Cristo, entregando su vida, intercedió para salvación de la humanidad, donde hay una posibilidad a todo ser humano. No creo en una salvación universal, que al final de los días todos iremos al cielo. No. Pero sí creo en una salvación extensiva, donde Él da la oferta, donde hay una garantía, que Cristo es la garantía, donde hay un precio pagado, la sangre de Jesucristo, donde hay una justicia satisfecha, la obra de la cruz, donde hay una evidencia y promesa de vida eterna, la resurrección de Cristo, donde hay un anillo de ilusión para una futura boda, el Espíritu Santo en el corazón del creyente. Están todas las garantías gracias no a la obra de Moisés, a la obra de Jesucristo el Señor. Y finalmente, en esto de la superioridad de Cristo, Cristo supremo, Cristo superior, Aarón, el sumo sacerdote, capítulos 4:14 y 6:20, 4:14 al 6:20. Aarón, sumo sacerdote, bajo el concepto antiguo testamentario. Superior, Cristo en persona. Cristo perfecto. Aarón comete errores graves. Volvamos a la idea del becerro. Aarón manipulado por el pueblo. Aarón cedió a los requerimientos y fue partícipe directo, instigador de la figura del becerro. Ahora, Aarón representa el sacerdocio del Antiguo Testamento, y ese sacerdocio del Antiguo Testamento solo era un paliativo de salvación, porque la muerte de los animales en sacrificio constante, uno a las 9 de la mañana y otro a las 3 de la tarde, solo era una sombra de lo que Cristo haría. Todo ese sacerdocio estuvo basado en la muerte continua de animales, continua de animales. Y eso lo vamos a observar mañana en profundidad. Pero Cristo es superior porque Él fue el sacrificio. Él es el sumo sacerdote que al mismo tiempo es la ofrenda. Bendito sea el nombre del Señor. Y para ir concluyendo, Hebreos tiene 5 exhortaciones claves. Y cuando digo exhortaciones, es consejería, pero a veces con palabras duras.
Y la exhortación tiene dos líneas de acción. Impulsa a alguien a dejar una mala práctica o impulsa a alguien a activar cuando no lo está haciendo. Y creo que estas exhortaciones tienen de ambas. Son advertencias frente a las malas prácticas y son consejería para avanzar por la fe hacia la meta. La primera está capítulo 2, versículos 1 al 4, y todas tienen que ver con el acercamiento hacia la palabra de Dios. La primera exhortación es a no alejarse de la palabra, y yo quiero poner un énfasis. Ninguna de estas exhortaciones apuntan a pérdida de salvación. No, porque el enfoque no tiene que ver con perder o no perder la salvación. El enfoque tiene que ver con volverse a Cristo, permanecer en la gracia, evitar errores del pasado que a muchos les costó caro. Más que evidencias de pérdida de salvación, son consejos y advertencias para no caer en errores que van a costar caro. Yo quiero dejar clarísimo eso. Desde el 3:7, capítulo 3, versículo 7, al capítulo 4, versículo 13, no dudar de la palabra. No dudar de la palabra. Y en esta primera sección, la otra exhortación, que va desde el capítulo 5 al 11 y hasta el 6:20, no endurecerse contra la palabra. ¿Cómo vamos a dividir la carta para irla estudiando? Podemos dividirla en esta primera parte de la superioridad de Cristo, desde el capítulo 1 al 6. Desde el capítulo 1 al 6. Y este capítulo tiene 3 advertencias sublimes, todas asociadas a la palabra. Les repito, no alejarse de la palabra, no dudar de la palabra, no endurecerse contra la palabra. Pero después, en la segunda sección, capítulo 10, versículos 26 al 39, y le vamos a echar una miradita mañana con la ayuda del Señor, no menospreciar la palabra, no mirarla en poco, no pisotear la sangre de Jesucristo. Y la última sublime advertencia, para la parte 3, la parte final, donde va a hablar de la fe, está en el capítulo 12, versículos 14 al 19. No desobedecer la palabra. Rápidamente las exhortaciones. ¿Qué pasa cuando nos alejamos de la palabra? En el capítulo 2 se nos dice que tenemos una salvación tan grande, muy grande. No nos deslicemos porque caemos. Alguien que se resbala puede caer. ¿Qué evita que caigamos? Permanecer en la palabra. San Juan 8, 31 y 32 le dice a sus discípulos: si ustedes son mis discípulos, permanecerán en la palabra. Y a través de esa permanencia viene el conocimiento. Permanencia es igual conocimiento. ¿De qué? De la verdad. Y la verdad que causa libertad. Entonces hay una ecuación. Permanencia de conocimiento es igual libertad en Cristo, porque conocemos la verdad. Hay una ecuación ahí. Permanencia en la palabra va a producir conocimiento, pero ese conocimiento se traduce en verdad, y eso da como resultado libertad. Entonces, permanencia de la palabra más conocimiento de la verdad es igual libertad en Cristo. El problema es que estos se estaban haciendo nuevamente esclavos de la ley, y eso es lo que plantea el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5. Comienza su encabezado diciendo que no se pueden volver a ser esclavos de la ley. Miren lo que nos puede llevar a alejarnos de la palabra. La segunda exhortación, en el 3:7 hasta el 4:13, no dudar de la palabra. Dudar de la palabra implica incredulidad, falta de fe. Y aquí viene una ecuación negativa. Dudar de la palabra es igual incredulidad. Incredulidad, ¿qué va a producir? Que nos endurezcamos de corazón. Y esto es igual a apostasía. Apostasía es volverse atrás de la fe, volverse atrás del llamamiento,
dejar de practicar una vida en verdad y estar esclavo nuevamente a la mentira. Es tomar la palabra en poco y arreglarla a mi conveniencia. Eso es apostasía. Entonces, fíjense la secuencia. Nos alejamos de la palabra, comenzamos a perder fe porque dudamos de ella, y Romanos 10:14 dice que la fe realmente viene por la palabra entendida y practicada. Y finalmente, cuando ya comenzamos a apostatar y a endurecer el corazón, podemos llegar al extremo de endurecernos contra la palabra. Ahora, ese es un misterio grande, que haya gente que llegue a ese extremo. Mire, desde lo personal, creo, no digo que sea una realidad concreta, creo que una persona que ha nacido de nuevo, un verdadero nuevo nacido, nunca haría eso. Y tengo ciertos fundamentos. Juan en su primera carta, capítulo 2, lo enseña. Capítulo 4 sigue reiterando. Capítulo 3 habla de los hijos de Dios en su primera carta. Y dice que nadie, sino por el Espíritu, dice Señor a Cristo. Vale decir, el Espíritu nos lleva a sujetarnos al señorío de Cristo. Porque resbalemos, porque pequemos de distintas formas, no significa que vamos a llegar a ser apóstatas. Creo que los genuinos apóstatas son los que nunca han nacido de nuevo. Gente que es simpatizante del Evangelio, pero no necesariamente un nacido de nuevo. Ahora, el cuidado es a los que han nacido de nuevo. Pongan atención en esas malas prácticas y no las repitan. Porque ya endurecerse contra la palabra es blasfemar contra Dios. Y ahí sí que estamos metidos en graves problemas. Entonces, para ir concluyendo, en esta primera sección, donde vamos descubriendo la riqueza de Hebreos, hemos descubierto, fuera de las partes técnicas de que es una carta que parece que no fuera carta, que es un sermón que termina como carta, no hay fecha precisa, de autor incógnito, de tema central, la supremacía de Cristo, del objetivo hacia gente que se estaba volviendo atrás, hebreos cristianos o cristianos hebreos que estaban volviendo a las prácticas del judaísmo. Todo aquello nos lleva precisamente a ver el orden de esta carta, que se puede dividir en 3 grandes secciones. Primeros 6 capítulos va a hablar de la supremacía de Cristo. Capítulos 7 al 10, un sacerdocio superior, que es lo que vamos a ver mañana con la ayuda del Señor. Y la tercera división que va a servir para nosotros de estudio, la superioridad de la fe en Cristo, capítulo 11 al 13. En esta primera parte que hemos visto, Cristo es superior a los profetas, a los ángeles, a Moisés, a Aarón. Y frente a las 5 grandes advertencias de la carta, en esta primera sección nos da tres observaciones precisas, que son las lecciones con las que quiero que usted se quede el día de hoy, como yo me voy a quedar. Primera lección de hoy: nunca nos alejemos de la palabra de Dios. Nunca. Practiquémosla en verdad, para estar verdaderamente libres. Lección número 2: nunca dudemos de la palabra, porque eso ya no sería fe. Si Dios ha dicho, si Dios ha prometido, y si la palabra lo testifica, Dios lo hará. ¿Cuándo? Está en manos de Él. Y finalmente, no nos endurezcamos contra la palabra. No hay cosa peor que nos volvamos contra Dios, contra su palabra. La palabra es espíritu y es vida. Y quien va contra el espíritu y la vida le espera muerte. Repito, el autor de Hebreos no está hablando de pérdida de salvación. Está dando advertencias para no caer en prácticas aberrantes en cuanto a fe que nos pueden costar caro. Bien, espero que seamos bendecidos a través de este estudio, que obviamente ya es un devocional diferente, más profundo, pero espero en el Señor Jesús poder ser un aporte, un granito de arena para su crecimiento y bienestar espiritual, como lo hace siempre el Señor conmigo a través de estos devocionales. Saludos de paz, amor y bendición desde Longaví a cada uno de ustedes.